Buenos días a todos. Nuevamente les damos la bienvenida en nombre del Instituto de Educación Santa Elena a esta segunda jornada del Congreso Nuevos Desafíos de la Educación y la Profesión Docente, Oportunidades, Límites y Sentido. Agradecemos su presencia entonces en esta segunda jornada de este evento declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura de nuestro país. En las carpetas que han recibido al realizar su acreditación encontrarán la agenda de esta jornada. La primera mesa del día de hoy versará sobre las transformaciones en el contexto sociocultural y los desafíos para la educación. Y participarán el licenciado Juan Carlos Tedesco, el magíster Gustavo de Armas y el doctor Facundo Ponce de León, que se encuentra demorado y que en breves minutos se sumará a la mesa. Después de la exposición de los tres conferencistas invitados, tendremos un tiempo de intercambio. Las compañeras de la organización tienen unos papeles en blanco donde ustedes podrán registrar las preguntas que quieran plantear a cualquiera de los conferencistas invitados. Una vez escritas, las pueden entregar a las compañeras que pasarán a recogerlas para hacerlas llegar entonces a la mesa de exposición. Moderará esta primera mesa la magíster Sonia Escafo. Muy buenos días. Dando comienzo a la primera mesa, presentaré a los integrantes, incluyendo a uno de ellos que se sumará a la mesa en breves minutos. A pedido y relación interna del grupo, en primer lugar, hablará Gustavo de Armas. Gustavo de Armas es magíster en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, candidato a doctor en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política por la misma facultad. Su proyecto de tesis de doctorado se titula Políticas Sociales y Transformación de la Matriz de Bienestar en el primer gobierno de izquierda del Uruguay, 2005-2009. En la actualidad se desempeña como profesor adjunto del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Asimismo, ha sido docente tanto en cursos de grado como de posgrado en la Universidad Católica del Uruguay, en la Universidad Ort del Uruguay, en el Instituto Universitario CLAE y en distintos servicios de la Universidad de la República. Ha sido consultor de distintos organismos de cooperación internacional y autor de numerosas publicaciones sobre el área de las políticas públicas y sociales. Gustavo, entonces, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer muy sinceramente a los organizadores, al Colegio Santa Elena, especialmente a Pablo Cayota por la invitación a participar en esta actividad. Y además, obviamente, es un honor poder compartir la mesa con Juan Carlos Tedesco, una referencia en América Latina en los temas educativos, y bueno, también con Facundo Ponce de León, que en breve llegará y a quien conozco de hace mucho tiempo. Y naturalmente con la amiga Sonia Escafo, que también hace mucho tiempo que nos conocemos y hemos compartido en distintos ámbitos oportunidades de trabajar por los temas educativos. Yo creo que es muy oportuna esta actividad, pertinente obviamente por el tema que nos convoca y muy oportuna por el momento en el cual se desarrolla. Hace ya unos cuantos años, quizás 3, 4 años, el tema de educación está en el centro de la agenda, en los primeros lugares de la agenda, en el centro del debate público, y eso no es una mala noticia. Por el contrario, es una muy buena noticia que una sociedad esté preocupada por la calidad de la educación que reciben las generaciones más jóvenes, que los docentes estén preocupados por las condiciones en las cuales desarrollan su tarea, que el sistema político esté preocupado por los resultados de la educación y también por las condiciones en las cuales se desarrolla la labor educativa, que los medios de comunicación otorguen un espacio significativo en su agenda a los debates sobre educación. Es una buena noticia. Amén que ese debate esté alentado por indicadores o resultados que seguramente no nos satisfacen plenamente, pero también eso creo que habla bien del país. Cuando una sociedad está insatisfecha con los resultados de la educación, muestra que deposita en ella
expectativas, deposita en ella esperanzas, y me parece que eso habla bien también de la sociedad uruguaya. Casi como prefacio, como apuntes preliminares antes de ir a la presentación, que va a estar acompañada por algunos datos en gráficas y tablas, simplemente para tratar de ilustrar algunas de las ideas que pretendemos compartir con ustedes, decía como prefacio 3 apuntes, en los cuales seguramente todos vamos a estar de acuerdo y que de alguna manera responden al lugar desde el cual personalmente miro la educación y, bueno, obviamente condicionado por la disciplina o la profesión que tengo. Me refiero a las ciencias sociales. ¿Por qué es importante la educación y en particular para el Uruguay y en particular en este momento? Yo anotaría 3 razones de carácter macro, una económica, y sin que esto implique para nada una jerarquía, una económica, una social y finalmente una razón o un argumento político. La económica es que un país como Uruguay, un país pequeño, un país envejecido, un país donde cada vez hay menos niños, ya no solo en términos relativos como porcentaje, sino en términos absolutos. En el 2004 teníamos 932.000 niños y adolescentes menores de 18 años. De acuerdo al censo del 2011 tenemos 877.000, cada vez va a haber menos niños y adolescentes en términos absolutos y a partir del 2060 la población uruguaya lentamente va a empezar a decrecer, de acuerdo a las proyecciones de CELADE. O sea, un país pequeño, un país con la matriz productiva que tiene Uruguay, un país con la inserción en la economía internacional que tiene Uruguay, bueno, requiere necesariamente formar a su población, formar capital humano, aunque esto pueda sonar un término un tanto económico, porque de ello depende agregar valor a su producción, de ello depende el crecimiento. Un país como el Uruguay tiene un techo a su crecimiento y por lo tanto a las posibilidades de desarrollo si no logra invertir en la formación de sus ciudadanos. La segunda razón es de carácter social y que en parte creo vamos a poder ilustrar con algunos de los datos. La sociedad uruguaya, si uno proyecta la sociedad uruguaya de las próximas décadas en función de los niveles de logros educativos de sus niños y adolescentes, de las generaciones más jóvenes, uno podría decir que la sociedad uruguaya está partida en tercios. Y esto lo vamos a ver en unos minutos con algunos datos. Hay un tercio de los jóvenes en Uruguay, de los adolescentes en Uruguay, que tienen el capital educativo suficiente como para incorporarse a la economía del futuro, entendiendo por capital educativo suficiente o mínimo haber completado la educación media superior, lo que hoy es casi un piso de ciudadanía. Básicamente un tercio de la población, 38, 36%, 40% si se quiere, dependiendo del año en el que midamos este indicador. El segundo tercio completó la educación media básica, pero no logró completar la educación media superior. Este segundo tercio es un tercio que va a estar muy vulnerable o será muy vulnerable a las condiciones económicas para incorporarse al mercado laboral, para poder obtener empleo, para tener ingresos suficientes, en definitiva, para que la familia de la cual forme parte pueda acceder a ciertas condiciones mínimas de bienestar. Y por último, un tercio que está excluido, a menos que la sociedad uruguaya logre revertir las tendencias que muestra su sistema educativo en los últimos 20, 30, 40 años, un último tercio que ni siquiera completó la educación media básica. Incluso dentro de ese tercio hay una pequeña porción de jóvenes que no lograron completar ni siquiera la educación primaria. La educación media básica, como todos sabemos, 9 grados, la educación primaria 6 grados. Eso es un tercio de la población juvenil uruguaya. Más o menos 140.000 de los 420.000 jóvenes entre 21 y 29 años componen este tercio que está, entre comillas, condenado a la exclusión sociolaboral en función del capital educativo que tiene. Entonces, si queremos revertir esos niveles de exclusión social, de desigualdad en la distribución de la renta, bueno, obviamente tenemos que lograr un acceso más democrático a las oportunidades educativas y una distribución de los aprendizajes más democrática, más homogénea o menos polarizada. Y por último, un argumento político, sostener una democracia en la cual creamos en sus códigos, en sus valores, en sus normas, bueno, depende en buena medida
del desempeño del sistema educativo. Esto no quiere decir que sea condición suficiente. De hecho, hay sociedades que crecen económicamente, con indicadores educativos diferentes, y hay sociedades que tienen, entre comillas, buenos indicadores educativos, dependiendo de qué variables tomemos, y sin embargo no tienen sistemas políticos democráticos, o si tienen sistemas políticos democráticos no necesariamente son democracias de buena calidad. Pero es una condición que coadyuva a la consolidación, a la reproducción de una democracia. Entonces, esos tres argumentos, uno económico, el segundo social y el tercero político, me parece que, además de los argumentos estrictamente educativos, que tiene que ver con la transmisión de un legado cultural, el desarrollo personal, incluso la felicidad en un sentido más amplio, bueno, me parece que esos tres argumentos macro deberían alentarnos a seguir trabajando por la mejora de la educación en Uruguay. El último punto de prefacio largo que estoy haciendo tiene que ver con el diagnóstico global de la educación. En los últimos 2 o 3 años, decía, la educación ha estado en el centro del debate y a menudo nos encontramos con visiones muy enfrentadas respecto a la situación de la educación. O la educación está totalmente mal y estamos en una situación de caos donde nada funciona, donde la educación recibe mala nota en todas las disciplinas, o la educación está en una buena senda, va lento, pero seguramente va a llegar. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. En realidad la educación uruguaya, si uno saca una fotografía, mejor aún, si uno ve la película, si uno ve cómo ha evolucionado la educación uruguaya o el sistema educativo uruguayo, público-privado, en las últimas décadas, va a encontrar algunas áreas donde hay fortalezas, va a encontrar algunas áreas donde Uruguay sigue saliendo bien parado en la comparación regional, al menos, y va a encontrar otras áreas donde realmente los indicadores son muy críticos. Y eso me lleva, a mí al menos, a ser optimista, porque creo que, haciendo un poco una metáfora médica, en realidad no es que todo el cuerpo está mal y que todas las conductas o hábitos están mal. No es que estamos frente a una persona que tiene malos hábitos o hábitos que conspiran contra su salud en todas las áreas. Seguramente hay áreas donde hay fortalezas y hay áreas muy críticas que hay que saber detectar. Y yo aquí adelanto un juicio que sé que puede ser polémico y no quiero que sea malentendido. Yo creo que los principales problemas están en la educación media básica, en la educación media en general, pero en particular en la educación media básica. Y que en la educación primaria Uruguay globalmente sigue saliendo bien parado en la comparación internacional y que además en ese nivel educativo hay acuerdos, consensos políticos e implementación de políticas por distintas administraciones de gobierno durante los últimos 15 o 20 años que muestran que hay ciertos acuerdos respecto a cuál es el norte o el horizonte a alcanzar. Cosa que no ocurre, y creo que esto lo podemos compartir, me refiero a la existencia de acuerdos o de consensos respecto a qué hacer en la educación media. De modo que, bueno, si la sociedad uruguaya, el sistema político uruguayo logra, el sistema educativo obviamente, logra, a mi juicio, introducir algunos cambios de fondo en la concepción, en la forma de funcionamiento de la educación media, probablemente logremos mejores resultados de todo el ciclo educativo, de toda la trayectoria educativa, no solo de la educación preterciaria, no solo indicadores, por así decirlo, de egreso o de finalización de la educación preterciaria o presuperior, sino también vamos a lograr mejoras en los indicadores que refieren a la educación superior. Yendo rápidamente a la presentación, cinco puntos que vamos a tratar de analizar en los 10 minutos que nos quedan. En primer lugar, lo que llamamos el largo y tardíamente advertido estancamiento de la educación en Uruguay. En segundo lugar, la inequidad en los logros educativos, quizás uno de los temas que más nos debería inquietar, incluso más que el primero, incluso más que el estancamiento o el escaso progreso del sistema educativo uruguayo. En tercer lugar, si avanza,
Bueno, algunas posibles explicaciones sobre este punto, es decir, sobre el estancamiento y la inequidad. En cuarto lugar, la visión que tienen los propios adolescentes respecto a uno de los temas o asuntos claves, que es la desafiliación educativa, el abandono, la deserción. Y por último, el quinto punto, las conclusiones sobre, bueno, hacia dónde debería avanzar el sistema educativo uruguayo. ¿Lo podemos pasar de allá? Les voy avisando porque se ve que hay algún... bueno, a ver. Bueno, perdón, ya ven que a veces uno no se acuerda de lo que escribió. El impacto de la segmentación educativa en la cohesión social. Bien, ¿qué es esto que aparece acá? Yo creo que es un resumen del desempeño del sistema educativo en cualquier sistema educativo y obviamente por lo tanto en el sistema educativo uruguayo globalmente. Aquí lo que tenemos son los niveles de culminación, finalización, egreso, como quieran ustedes, de la educación primaria, de la educación media básica y por último de la educación media superior, ya sea secundaria o técnica. Jóvenes, la línea que aparece en azul, son datos que van desde el año 1991 hasta el año 2012, la fuente es la encuesta continua de hogares del INE. La línea azul representa el porcentaje de jóvenes de 18 a 20 años de edad que culminaron la educación primaria. La línea en rojo, el porcentaje de jóvenes de 18 a 20 años que completaron la educación media básica. La línea en verde, la final, el porcentaje de jóvenes de 21 a 23 años de edad que completaron la educación media superior. Como verán, los grupos de edad no son estrictamente los grupos correspondientes teóricamente a la finalización de sus ciclos. Estamos tomando edades mayores que nos aseguran de algún modo que todos ya culminaron ese ciclo educativo, si es que lo culminaron o que ya abandonaron la educación. Es esperable que Uruguay no incremente los niveles de egreso de la educación primaria, puesto que alcanzó la universalización de la educación primaria ya en la década del 70-80. Abro aquí un paréntesis. Cuando decimos que la educación primaria es universal en Uruguay, es decir, que todas las personas logran terminar la educación primaria, que era el objetivo de la reforma vareliana del último cuarto del siglo XIX, el país logró eso en rigor 100 años después. Y esto nos muestra que muchos de los objetivos que una sociedad se traza en educación son efectivamente objetivos de muy largo plazo, que universalizar un tramo educativo no es algo que se consiga fácilmente o en corto plazo. Pero lo que es extremadamente preocupante, sobre todo cuando comparamos con la región y cuando comparamos con los países más desarrollados, es el estancamiento en los niveles de egreso de la educación media básica y media superior. Grosso modo, al igual que 20 años atrás, al día de hoy, año 2012, último dato disponible, aproximadamente el 70% de los jóvenes terminan la educación media básica. Recuerden ustedes que la educación media básica es obligatoria desde la Constitución del 67 y la Ley del 73. Es decir, el país se fijó como comunidad este objetivo hace medio siglo y todavía hoy un tercio de los jóvenes no lograron culminar la educación media básica. 9 años de escolaridad post-preescolar o post-inicial. Y grosso modo, un 40%, un tercio largo, culmina la educación media superior. Y como ven, aunque se advierte una leve tendencia, una leve inflexión a partir de fines de los 90, y tengamos en cuenta que esto siempre es retrospectivo, en realidad por las edades que estamos viendo en esta gráfica estamos juzgando la evolución del sistema educativo en las últimas décadas, más allá de esa leve tendencia que se comienza a observar hacia fines de los 90, prácticamente este es un gráfico de estancamiento. 96%, 68, 36 y 20 años después 98, 71 y 39, prácticamente los mismos valores. Si comparamos con América Latina o con algunos países de América Latina, comparamos la evolución entre 1990 y el año 2006, el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que finalizaron la educación media, bueno, aquí vamos a ver cómo Uruguay perdió pie en la comparación incluso dentro de la región. El promedio simple, no ponderado por el tamaño de los países, de 1990 era 36%. Un tercio de los jóvenes latinoamericanos de 20 a 24 años de 1990, por lo tanto jóvenes que nacieron en la década del 60, había culminado la educación media. 20, 15 años en rigor después,
la barra que aparece al lado, 55%. En Uruguay, 36 y 37% respectivamente. Es más, si ustedes comparan las barras en azul, advertirán que Uruguay, a comienzos de los 90, estaba en el tercer o cuarto lugar dentro de la región. A fines de esta década, aunque el dato es un poco anterior, del año 2006, Uruguay está en los últimos puestos de la región en culminación de educación media superior. Es particularmente interesante la comparación con Brasil, y verán que no tomo los casos que a menudo se utilizan para comparar con el Uruguay, Chile o Argentina. Tomo el caso de Brasil, que en el 90 tenía apenas un 20% de jóvenes que habían culminado la educación media y en el 2006 había llegado ya a un 51%. Obviamente aquí no estamos hablando de la calidad de los resultados, de los aprendizajes, estamos hablando simplemente de los niveles de egreso, pero me parece que es un indicador suficientemente fuerte como para mostrar el desempeño global de un sistema educativo y el estancamiento al cual hacía referencia. Segundo punto, y quizás más preocupante, el de la inequidad en los resultados. Uruguay no solo muestra un estancamiento en los logros educativos, sino que además muestra resultados muy dispares. Aquí tenemos el indicador o los mismos indicadores que veíamos en las láminas anteriores. Las barras en azul representan el porcentaje que terminó la educación primaria, las barras en rojo el porcentaje que culminó la educación media básica y por último las barras en verde el porcentaje que culminó la educación media superior. Y los 5 grupos que allí aparecen son quintiles de ingresos. Desde el quintil más pobre de la población, los jóvenes, adolescentes y jóvenes que pertenecen a los hogares del 20% de menores ingresos, hasta el quintil 5 de mayores ingresos. En el quintil más pobre, solo el 8% de Uruguay termina la educación media superior. En el quintil 3, la clase media o media baja en rigor, si vemos los niveles de ingresos a los cuales corresponden estos quintiles, el 35%, casi 5 veces más. En el quintil superior el 70%. La probabilidad que tiene un adolescente del quintil más pobre de Uruguay de culminar la educación media superior es 10 veces menor a la probabilidad que tiene un joven del quintil de mayores ingresos. Estos niveles de inequidad educativa en egreso de la educación media y también en algunos indicadores de aprendizaje, de las pruebas internacionales, hacen de Uruguay uno de los países más inequitativos en los logros educativos dentro de América Latina, lo cual puede resultar paradojal teniendo en cuenta que tiene la mejor distribución del ingreso, o la menos mala, si ustedes quieren, habida cuenta de que América Latina tiene la peor distribución del ingreso de todo el planeta. Pero en cualquier caso, el sistema educativo uruguayo no logra mejorar los niveles de inequidad. A lo sumo, reproduce los niveles de inequidad. Yendo a algunas posibles explicaciones, decíamos, punto 1, estancamiento, punto 2, la inequidad en los logros educativos, pero tratando de advertir algunas posibles explicaciones o de identificar, de hallar algunas posibles explicaciones. ¿Por qué Uruguay tiene bajos niveles de egreso de la educación media? ¿Dónde está el problema? Bueno, tratando de simplificar y por el escaso tiempo que tenemos para poder desarrollarlo, yo diría que en realidad, además del desacople, de la poca articulación de concepción, de formato, de modos de gestión, de organización que hay entre la educación primaria y la educación media en general, que hoy en día podemos asumir como los 2 tramos de la educación básica, las 2 mitades de la educación básica a la cual deberían acceder todos los ciudadanos. Esto, que es un problema estructural, que advertía Julio Castro ya en 1949, a esto se suma que Uruguay en la segunda mitad del siglo XX, y esto de alguna manera lo que intenta mostrar es que no son problemas de los últimos 5, ni 10, ni 15 años. Estos indicadores de estancamiento, podría escoger otra lámina para sustentarlo, son indicadores de estancamiento en los logros educativos en Uruguay en los últimos 40 o 50 años. Uruguay dejó de progresar en términos de culminación de ciclos educativos medio y superior con la población que se incorporó al sistema educativo en la década del 60. Hasta la década del 60 Uruguay tenía indicadores educativos similares a los de España, Italia, Grecia, no muy lejanos al del promedio de los países continentales más desarrollados de Europa. El estancamiento educativo de Uruguay comienza allí y son 50 años de progreso lento del sistema educativo. Entonces diría que son las 2 razones. Por un lado, esa suerte de ruptura radical en la trayectoria educativa de los niños que hay entre la educación primaria y la educación media. Y en segundo lugar,
que la universalización de la educación media, que fue la segunda gran tarea de los sistemas educativos modernos, Uruguay no la pudo afrontar en buenas condiciones en la segunda mitad del siglo XX. Y esto se puede advertir en términos de la evolución del número de edificios, de horas docentes, de profesores titulados o de presupuesto asignado a la educación. Pero yendo a la primera explicación, sí hay un indicador donde Uruguay es absolutamente atípico en el mundo, y esto se los aseguro de haber visto este indicador en las bases en línea de UNESCO para todos los países que disponen de información, es la brecha entre la tasa de repetición en el último año de la educación primaria y el primer año de la educación media. No hay un solo país en el mundo, el único caso similar en América Latina es el de Brasil, que tenga una brecha tan marcada entre la repetición en el último año de la educación primaria y el primer año de la educación media. Aquí ustedes tienen la tasa de repetición en la educación primaria, primero a sexto, y media básica, séptimo a noveno grado en la educación pública. Dos conclusiones se desprenden muy rápidamente de mirar este gráfico. Por un lado, la ruptura entre los dos ciclos educativos y por otro lado, las tendencias diferentes. Allí tienen datos que van desde el año 2002 hasta el año 2011. Mientras la repetición en primaria cae, y eso es una buena noticia, y la discusión que hay respecto a si es benévolo o no es benévolo, basta ver los países más desarrollados, el lugar que se le asigna como instrumento de remediación educativa a la repetición para constatar que no es un instrumento que goce de buena prensa, todo lo contrario. Mientras que en la educación media básica la repetición en Uruguay aumenta significativamente desde el 2004. Pero si esto lo pensamos en términos de la biografía de un niño, de un adolescente, es algo absolutamente demencial. Uno se puede imaginar, yo siempre pongo esta metáfora, un grupo de niños que salen de sexto año de escuela, una escuela pública en la periferia de Montevideo, cruzan la calle, entre comillas, y se matriculan en un liceo público, cerca, en el séptimo grado. De ese grupito de 20 niños que egresó de sexto año de escuela, uno repitió. De ese grupito de 20 niños que se matricula en el séptimo grado, la mitad va a repetir. Uno diría, pero en algún lado hay algún problema, o en la educación primaria o en la educación media básica. Yo creo que es en la educación media básica. Viendo los indicadores de Uruguay respecto a repetición o resultados en las pruebas de aprendizaje de CERCE, UNESCO, América Latina, de los niños de escuela primaria en Uruguay, son similares a los de otros países de la región. Sin embargo, tenemos niveles de desempeño en la educación media básica que nos muestra que allí algo no está funcionando bien. Paso rápidamente, no me voy a detener en este gráfico. Este no es un problema exclusivo de la educación pública en Uruguay. Entre los jóvenes de 20 a 29 años de Montevideo que asistieron exclusivamente a educación privada, solo el 40% terminó la educación media superior en tiempo y forma, es decir, sin haber repetido un solo grado. El 60% restante se compone de aquellos que terminaron con algún grado de repetición o incluso rezago, y un tercio prácticamente abandonó la educación sin completar la educación media superior. Allí no hay pobreza, allí todas las excusas sociológicas o razones fundadas sociológicas a las que podemos acudir, allí no están presentes. Para ir cerrando, ¿qué dicen los adolescentes que abandonan? Bueno, los adolescentes que abandonan la educación o dejan la educación sin haber ingresado siquiera a la educación media, en el tránsito entre educación primaria y educación media, el 71% hace referencia a razones estrictamente educativas. No entiende, cree que la educación no le será útil, hay una ruptura de códigos o en términos económicos entre oferta y demanda, entre lo que le ofrece la educación y lo que ellos esperan o sus familias o sus comunidades de la educación. Esto no quiere decir que nos debamos pasar a una educación hecha a medida de la demanda, no estoy diciendo eso, pero sí que hay un desencuentro claramente entre expectativas y oferta. Entre los jóvenes que dejaron la educación media sin haber completado siquiera la educación media básica, el 55% hace referencia nuevamente a razones educativas. Aquí no hay trabajo adolescente, aquí no hay embarazo adolescente, son razones estrictamente educativas. Entre los jóvenes que completaron la media básica, pero dejaron durante la media superior o en el tránsito hacia la media superior, nuevamente más de la mitad alude a razones estrictamente educativas. Con estos niveles de deserción, desafiliación de la educación media, bueno, el panorama, que son, insisto, si miramos una película, esto viene ocurriendo en Uruguay hace 30 años o 40 años, no hace 5 años, 10 años.
Bueno, ¿qué sociedad tenemos o hemos tenido y seguiremos teniendo a corto plazo? Esperemos no a mediano y largo plazo. Una sociedad partida en tercios con relación a los niveles educativos de la población más joven. Un tercio de la población de 20 o 21 a 29 años de todo el país no logró culminar ni siquiera la educación media básica. Yo insisto con dramatismo en esto porque uno trata de pensar en estos chiquilines que hoy tienen 22, 23, 24 años, muchos de los cuales quizás están formando familia, incorporándose de alguna manera muy precaria al mercado laboral. ¿En qué condiciones van a estar para ser trabajadores, emprendedores, padres, madres o simplemente ciudadanos en el 2030 con este nivel educativo que es cuasi analfabetismo? Bueno, un tercio de la población está en esas condiciones. El segundo tercio son los vulnerables, aquellos que lograron terminar la educación media básica, pero no lograron culminar la educación media superior, lo que hoy debería ser la educación primaria, lo que de hecho desde el 2008 es educación obligatoria por ley de Uruguay, la educación media superior. Y por último, el tercio que sí culminó la educación media superior o más, educación media superior, terciaria, en fin. Una sociedad partida en tercios es la que tenemos o la que reproduce nuestro sistema educativo. Ahora sí, para cerrar, y porque esto en el fondo hace a la concepción que tenemos de la educación básica en general y en particular a la educación media, aunque seguramente muchos de ustedes lo conocen y lo citamos en más de una oportunidad, y pese a que tiene 64 años, esta cita de Julio Castro tiene una vigencia. Bueno, yo siempre digo, deberían dar el premio al mejor sociólogo del siglo XX de Uruguay, pese a que no lo era, obviamente, porque un sociólogo aspira a predecir, lo cual es dificilísimo, porque antes hay que explicar bien y primero describir. Julio Castro anticipaba problemas que el sistema educativo uruguayo iba a tener o iba a comenzar a tener en la década de 80 en 1949. Decía Julio Castro, antes el liceo era la antesala para la carrera liberal, el organismo encargado de seleccionar para el profesionalismo. En definitiva, constituía un organismo de selección de capacidades y, también hay que reconocerlo, de selección de clases sociales. No era un liceo para todos, sino para una élite social e intelectual. Pero los tiempos han cambiado. Hoy no se concibe un ciclo completo de cultura elemental sin el aporte del liceo. Decía esto hace 64 años. En el viejo concepto, el actual, el mejor liceo era el que sacrificaba más niños, pero que lograba mayor número de sobresalientes. Y mucha gente sigue creyendo esto, seguramente muchos de nosotros, y no está mal, tal vez, para otro ciclo educativo. En el concepto actual sucede una cosa distinta. Hoy, el mejor y más meritorio liceo es el que lucha contra la desigualdad cultural, buscando la formación del mayor número, aún en detrimento de la sabiduría académica de los menos. Claro está, esto lo decía un maestro en 1949. Bueno, muchas gracias. En nombre de todos los participantes, y aprovecho el ingreso a la mesa de Facundo para decir que la lógica de esta mesa distinguidísima nos posiciona en la manera de pensar el problema. Los nuevos desafíos de la educación y de la profesión docente que el Instituto de Educación Santa Elena ha propuesto para este seminario es también en el Congreso pensar los problemas desde la visión general, donde las acciones particulares adquieren su real sentido. Gustavo ha dado la primera manifestación de esta mesa sobre esto. Pasamos ahora a reiterar con enorme placer la presencia de Juan Carlos Tedesco, que ayer nos diera en su conferencia inaugural las claves fundamentales de esto y que
tenemos la dicha de que su generosidad nos permita estar en la primera hora de la mañana nuevamente. Reitero, para quienes se integraron hoy y ayer no pudieron estar, que Juan Carlos Tedesco es licenciado en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Entre otros cargos desempeñados, fue director de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO entre 1992 y 1998, director de la sede regional del Instituto Internacional de Planificación de la Educación entre 1998 y 2005 y ministro de Educación de la República Argentina desde 2007 a 2009. Autor de numerosos artículos y libros sobre las relaciones entre educación y sociedad, actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Nacional de San Martín y como director del programa para la mejora de la enseñanza en esta Universidad Argentina. Me permito agregar de manera informal a este currículo, precisamente porque compartimos la mesa con compañeros de trayectoria y con los presentes, que en las últimas décadas, además de quienes a través de la UNESCO hemos leído todo lo que esta organización ha aportado a la educación, no podríamos entendernos ni reconocer nuestras propias prácticas sin pensar que en casi todas las instancias, cuando podemos, hemos contado con Juan Carlos en tantos lugares y en tantas visiones y que seguimos estando juntos en esta lucha. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación tan generosa. Bueno, a ver, ustedes ya ayer tuvieron oportunidad de escuchar un poco los planteos generales y ahora, después de esta magnífica exposición de Gustavo sobre la realidad uruguaya, creo que vamos como entrando ya en la necesidad de ir precisando conceptos y analizando situaciones ya con un poco más de sintonía fina, como se dice, ¿no? Yo quisiera comenzar con una aclaración conceptual. Cuando se habla del título de esta mesa, ¿no?, es esta idea del nuevo contexto, de las nuevas exigencias que plantea el nuevo contexto. A mí me parece que conceptualmente es muy importante distinguir nuevas demandas de nuevas necesidades. La diferencia entre demanda y necesidad no es banal. En los últimos años se ha instalado, y con justos motivos, ¿no?, esta idea de que es necesario que la educación responda a nuevas demandas. Hay nuevas demandas del lado del desarrollo productivo, nuevas demandas desde el punto de vista del desempeño ciudadano, nuevas demandas culturales, y esto es absolutamente legítimo. Pero la educación tiene que también satisfacer necesidades, y hay muchas necesidades que no se expresan como demandas. Hay muchos sectores, particularmente los sectores más desfavorecidos, los sectores excluidos, que tienen necesidades, pero no tienen la capacidad de transformar esa necesidad en una demanda y de expresarla como demanda. Y el riesgo que existe de tener una oferta educativa o de cualquier otro ámbito que solo satisfaga demandas, el riesgo es que uno deja al otro en el lugar que su capacidad de demanda le permite tener. Porque la capacidad de demanda también está desigualmente distribuida. Entonces, esto me parece importante para completar este esquema, en el sentido de que una política educativa tiene que estar muy atenta a las demandas, sin ninguna duda, pero en muchos casos tiene que satisfacer necesidades aunque nadie se lo pida. Digo, esto me parece que como esquema inicial nos permite entonces entrarle al análisis de cuáles son estas nuevas exigencias, dónde estamos. Y quizás aquí el primer punto fundamental, y lo vimos un poco ayer, es esta idea de que estamos ante demandas de un mundo muy cambiante. Desde el punto de vista de la organización del trabajo, los modelos de organización del trabajo están cambiando. Si uno dijera, bueno, ¿cuáles van a ser los puestos de trabajo dentro de 10, 15 años para los cuales estamos preparando hoy a nuestros niños y adolescentes? Y nadie sabe. Y además esos puestos van a ir cambiando.
la transformación en el mundo del trabajo es muy fuerte. Lo mismo pasa con el conocimiento, y de ayer se habló de esto bastante, ¿no? Esta idea de que entonces estamos en un contexto en el cual vamos a tener que educarnos a lo largo de toda la vida y estamos preparados para movernos en un sistema con un dinamismo muy alto. Como dicen algunos sociólogos, ahora hay que moverse mucho para quedarse en el mismo lugar. Para poder quedarse y permanecer en el lugar que uno está en la sociedad, en el mercado de trabajo, hay que estar permanentemente aprendiendo, estudiando, escuchando, moviéndose. Ahora, la gran pregunta entonces para la educación es, ¿qué es lo que mejor prepara para este mundo tan dinámico, para esta idea de educarse a lo largo de toda la vida? Y la verdad es que lo que mejor prepara para eso es una muy buena formación básica. Porque no está cambiando todo, ¿no? Las bases de la física, de la química, de la historia, eso no cambia todos los días. Lo que cambia es la frontera del conocimiento. En el mercado del trabajo pasa un poco lo mismo, ¿no? Uno no tiene así transformaciones que cambian todo. Hay cuestiones fundamentalmente básicas de preparación que permiten adecuarse a este ritmo acelerado de cambio. Entonces, yo creo que acá hay una cuestión muy importante de prestarle atención al enorme valor que tiene hoy la formación básica. Y esto implica dentro de la cultura de nuestros sistemas educativos un giro de 180 grados, porque nuestros sistemas educativos funcionan con la idea de que cuanto menos básico, más prestigioso. Es mucho más prestigioso el postdoctorado ahora, ya ni siquiera el doctorado. Y lo menos prestigioso de todo es estar en los primeros años de cada uno de los ciclos, que es donde justamente, como mostraba Gustavo, se producen los mayores problemas. Los mayores índices de repetición y de fracaso los tenemos en los primeros grados de escuela primaria, en los primeros años secundarios y también en los primeros años de universidad. Ahí donde deberían estar los mejores profesores, donde deberíamos tener mayor, preocupación por cómo se forman nuestros jóvenes o nuestros niños y nuestros adolescentes. Esta idea de poner en el centro de la propuesta educativa, ¿no? Esta idea de que lo básico hoy es fundamental y deberíamos rodear esos años de la formación básica de condiciones que hagan de esos lugares prestigiosos, lugares atractivos, y no como funciona ahora, que son más bien los puestos de entrada al mercado, que son donde nadie quiere estar. Yendo al caso del mercado de trabajo docente, esa es una realidad. No sé si es el caso del Uruguay. En muchos países los puestos de entrada al desempeño docente suelen ser los primeros grados de escuela primaria, y donde es más difícil trabajar, ahí ponemos a los menos experimentados. Este punto yo creo que es fundamental. En esta misma línea también está hoy en día una conciencia muy fuerte acerca de la enorme importancia que tienen los primeros años de vida en la formación del núcleo cognitivo, ético, básico de una persona. O sea, el valor que tiene la educación inicial es crucial. Cuando se analizan los datos de las evaluaciones internacionales y aparecen los países nórdicos como los primeros, tanto en calidad como en equidad, o sea, esta idea de lograr una muy buena educación para todos, la explicación de ese fenómeno cuando se compara Finlandia, no con nosotros, sino con Francia, con Inglaterra, con Alemania, una de las explicaciones de por qué ellos logran tener esos resultados tan buenos y tan homogéneos es precisamente por lo que hacen antes de que entren a la escuela. Los primeros años de vida en ese sentido son decisivos, y ahí es donde nosotros tenemos los mayores niveles de desigualdad. Segundo punto, yo creo que quisiera referirme también en estos cambios de contexto, los cambios culturales, a lo que está pasando. Ya vimos un poco lo que pasa con el mundo del trabajo, con el mundo de la ciudadanía, lo que está pasando con la familia. Este es otro ámbito de transformaciones muy, muy importantes que afectan directamente al trabajo de la educación. Y quizás el principal cambio que se está produciendo es que hoy hablar de la familia es una especie de
absurdo, no existe la familia. Lo que ha habido en estos últimos años es un enorme proceso de diversificación de estructuras familiares. Y hoy tenemos muchos tipos de familias. Familias monoparentales, familias, madre es la jefa de hogar, las figuras, especialmente la figura paterna en el seno de la familia es una figura cambiante. Antes los vínculos de filiación y los vínculos de conyugalidad eran relativamente indisociables. Hoy, particularmente el de conyugalidad, es un vínculo cambiante y la figura paterna puede modificarse, ¿no?, a lo largo de la infancia de un niño y una niña varias veces, con lo cual estamos ante un proceso en el cual la socialización primaria, que tradicionalmente tenía lugar en la familia y asociada a la incorporación de valores, de lengua, etcétera, asociada a figuras afectivamente muy fuertes como son la madre o el padre, hoy todo eso se está como debilitando. La socialización primaria se realiza cada vez más en instituciones distintas a la familia. Y, por lo tanto, esto exige que nuestras instituciones educativas, tradicionalmente de socialización secundaria, se primaricen, lo cual no es poco decir. O sea, que estamos entonces ante fenómenos, insisto, que obligan a que la escuela no mantenga esta idea tradicional de tener un pacto con una familia tipo que hoy ya no existe, que no es la única. Nosotros suponemos la existencia de una familia que ya existe o existe en mucho menor grado que en el pasado y tenemos necesidad entonces de convivir en pactos con diferentes tipos de familias. Y esto es un dato no menor porque, insisto, la escuela actúa a veces con patrones que se suponen cierta homogeneidad que no existe y tenemos entonces que prestarle mucha atención a este cambio en el contexto familiar que obliga a que muchas veces la escuela tenga que asumir funciones que tradicionalmente eran de la familia. Esto no quiere decir que el maestro o la maestra tengan que hacer todo, sino que la escuela, y ahí lo decíamos ayer, la escuela, no el maestro, no el aula, la institución escolar tiene que estar atenta a estos cambios que se están produciendo en el seno de una institución familiar, que era la responsable de la transmisión de ciertos patrones culturales y que hoy no lo está haciendo de manera distinta. Y estos cambios en la familia, así como los cambios en la sociedad, plantean un fenómeno, creo que coloca a este desafío del que hablábamos ayer, del aprender a vivir juntos ante demandas y exigencias distintas. Fíjense, hoy es cierto, la escuela primaria está universalizada, la secundaria menos, pero avanza en esa línea. Sin embargo, las escuelas como centros escolares son mucho más homogéneas que en el pasado. No sé cómo pasa acá en Montevideo. Cuando yo iba a la escuela primaria en Buenos Aires, en el barrio coexistíamos, hijos de obrero, el hijo del almacenero, el hijo del médico, del abogado. Y la escuela pública permitía ese contacto con el diferente. Y la escuela era pública no porque la administraba el Estado, era pública porque ahí se encontraban todos los sectores. Hoy este fenómeno es mucho más difícil porque la segmentación espacial de la población está provocando que las escuelas sean escuelas o de pobres o de clase media o de ricos. Y la privatización en algún sentido también, a pesar de que Uruguay en ese aspecto es un país que no ha tenido procesos tan intensos como otros, pero el caso de Argentina, por ejemplo, donde entonces hoy tenemos las escuelas. Si bien todos van a la escuela, las escuelas son muy homogéneas y en las escuelas uno se encuentra con sus iguales, no con el diferente. Entonces son todos pobres, todos clase media, todos ricos, todos judíos, todos católicos, todos musulmanes, hay pocos, pero... Y la escuela entonces está dejando progresivamente de ser un lugar de encuentro con el diferente. Y insisto, si bien acá es donde vemos, volviendo al punto inicial, esta tensión entre demanda y necesidad. Muchas veces la demanda de las familias es que mi hijo o mi hija esté con sus iguales.
y no con el diferente. Y la idea de que tiene que estar con el diferente es una necesidad social, una necesidad si es que queremos construir una sociedad cohesionada, pero cohesionada donde se respete la diversidad. Y esta tensión me parece que es una tensión que es importante que se pueda manejar. Y se puede manejar fundamentalmente introduciendo en el currículum escolar experiencias de aprendizaje que cubran este déficit de socialización, este déficit de encuentro con el diferente que podemos estar teniendo si seguimos así espontáneamente las demandas que vienen de afuera. Y ahí, la verdad que la contribución que pueden brindar a él, al logro de este objetivo de dimensiones curriculares que no son puramente cognitivas, no es en la enseñanza de las matemáticas que vamos a hablar de esto, no solo, pero sí con el arte, el deporte, actividades de esa naturaleza que pueden permitir efectivamente el contacto con el diferente. Vamos a ir en vamos a intentar por lo menos compensar este déficit y enfrentar esta necesidad que tenemos de promover el encuentro con el diferente, con el distinto. Permítame muy brevemente, ya que pude ayer ocupar mucho espacio, tocar 2 puntos más antes de terminar. Uno, que se refiere al lugar que ocupa en esta discusión la enseñanza superior y particularmente la universidad. Nosotros cuando discutimos sobre estos temas legítimamente ponemos mucho el acento en la enseñanza primaria, en la secundaria, ¿no? en lo que es el ciclo obligatorio de la educación. Y es fundamental porque ahí es donde se dan las mayores inequidades, las mayores discriminaciones. Pero en una sociedad intensiva en información y en conocimientos como la que estamos viviendo, la responsabilidad que tienen las élites dirigentes es muy grande. Y cuando digo élites dirigentes, no me estoy refiriendo solo a las élites políticas, sino a las élites científicas, a las élites empresariales, al conjunto de los sectores dirigentes de una sociedad. Y usando una expresión de Gilles Lipovetsky que me parece muy feliz, el gran desafío que este nuevo contexto plantea es la formación de una inteligencia responsable. En la medida en que se desregularizan, se desregulan las decisiones sociales, se transmiten mayor poder de decisión a los actores sociales. En la misma medida que sucede eso, entonces también se incrementan los niveles de responsabilidad que tienen aquellos que manejan información, que manejan conocimiento y que ocupan estos lugares. Por lo tanto, creo que en ese sentido tenemos también que pensar en cómo introducimos en la enseñanza superior estos contenidos curriculares que tienden a la formación de estos altos niveles de responsabilidad que son los que hoy exige el desempeño en la sociedad por parte de aquellos que efectivamente manejan mayor volumen de información y de conocimientos. Y tomando esto último que el diagnóstico de Gustavo nos presentaba, yo creo que es fundamental advertir esta idea de que la educación anticipa el futuro. Si hoy tenemos una educación tan desigual como la que están mostrando estos datos, ya estamos anticipando una sociedad con esas características. Si el sistema educativo ofrece una población segmentada culturalmente, bueno, eso está anticipando una sociedad segmentada. Esto no es inevitable. No hay un fatalismo en esto, pero para que sea evitable, creo y me animo a hacer una pequeña contribución en ese sentido al debate educativo uruguayo, que uno de los puntos fundamentales de la agenda educativa del Uruguay de estos años tiene que ser la educación de adultos. Tiene que ser este tema de qué se hace con las generaciones de jóvenes que no pudieron terminar su escolaridad, no pudieron aprovechar la oferta pedagógica en la edad correspondiente y que están hoy ahí y que es necesario cubrir ese déficit. No es fatal. Felizmente las neurociencias hoy en día nos muestran que el cerebro es un órgano plástico que se puede activar en cualquier etapa de la vida.
De manera que yo creo que ahí me parece que en la agenda educativa uruguaya este punto, y es urgente hacerlo porque si no lo hacemos, efectivamente estos efectos se van a consolidar. Creo que el tema de la educación de adultos debería ocupar un lugar importante, esto de la segunda oportunidad, que todos estos jóvenes que no han podido aprovechar la primera tengan una segunda oportunidad y a nivel masivo, no es esto ya un fenómeno para 5 o 10% de la población, sino que es un fenómeno, tiene que ser una oferta efectivamente masiva que permita cubrir ese déficit y que evite la consolidación de una estructura desigual, una estructura jerarquizada que anticipe una sociedad injusta. Gracias. Para terminar nuestra mesa, damos la bienvenida a Facundo Ponce de León, que es doctor de Filosofía por la Universidad Carlos III de Madrid. En 2001 obtiene su licenciatura en Filosofía y en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República. Trabaja luego como periodista en prensa escrita y en televisión. Paralelamente enseña en la Universidad Católica del Uruguay, de la cual es miembro desde el 2001 y donde actualmente coordina la Cátedra de Antropología. Investigador de la compañía Finzi Pasca, en 2011 funda junto a Ponce de León Muesca Films. Bienvenidos, tienes 20 minutos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Disculpen la llegada tarde y disculpen también que me tenga que retirar después de la pausa de conversar con alguno de ustedes. 11 de mayo 1960. San Fernando, a 20 kilómetros de Buenos Aires, un señor se baja del ómnibus, empieza a caminar hacia la casa y en una esquina ve a 3 hombres que tenían un auto con el capó abierto. Entonces estos señores le piden a este hombre que iba hacia su casa si lo pueden ayudar. En el momento que este hombre se acerca, lo encapuchan, lo meten adentro del auto y se lo llevan a una casa abandonada. Cuando llegan le sacan la capucha y le dicen: confesá, vos no sos Ricardo Clement, vos sos Adolf Eichmann. Y el hombre los mira a los 3 y les dice: efectivamente, yo soy Adolf Eichmann. Estos 3 hombres que eran del Mossad, del servicio secreto israelí, llaman inmediatamente a Israel y le dicen: lo encontramos. Encontramos a Adolf Eichmann, estaba acá en Buenos Aires. El gobierno de Israel llama al gobierno de Buenos Aires y a los 9 días les ponen un avión en Ezeiza y lo llevan a Israel. Adolf Eichmann era el encargado de la solución final, el encargado dentro de la cúpula nazi de que no quedara ningún judío sobre la faz de la tierra. ¿Cuándo se sabe esta noticia? Primeros días de junio de 1960, Hannah Arendt, filósofa alemana, judía, a la que le dediqué 7 años de mi vida leyendo todo lo que escribió, estaba en Nueva York, se había escapado justamente de Europa, y ve en un kiosco de Nueva York, encontraron a Adolf Eichmann en Buenos Aires. Se va inmediatamente a The New Yorker, publicación donde habitualmente colaboraba, y dice: me quiero ir a cubrir este juicio. Encontraron a Eichmann, encontraron finalmente a el hombre encargado de la logística del exterminio. Le dicen que sí y se va a Jerusalén a cubrir el juicio que duró 6 meses y terminó con la sentencia a muerte de Adolf Eichmann. Hannah Arendt escribió periódicamente algunos artículos que publicó The New Yorker y cuando llegó, después del juicio, sacó un libro, el libro más polémico de su vida, el libro que le costó dolores de cabeza hasta su muerte y que sigue hoy generando una polémica interminable. En el 2005 se tradujo al hebreo y volvió a levantar una polvareda. ¿Por qué fue tan polémico este libro? Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal, porque la tesis de Arendt fue escandalizadora para todos, sobre todo para la comunidad judía, porque Arendt vino a decirnos en el 63, la gran monstruosidad del nazismo es que Eichmann no es un monstruo, es un tipo completamente normal. Me animo a decir que hasta fue un buen padre y un buen amigo de sus amigos. El problema de Eichmann es que perdió la capacidad de juicio. El problema de Eichmann es que se volvió un ser superficial, que repetía las reglas sin jamás discernir sobre ellas. La monstruosidad de Eichmann es la monstruosidad del mundo moderno, que nos mete como piezas de una maquinaria donde uno termina sin saber lo que está haciendo, sin capacidad de pensamiento. Un psicólogo, Stanley Milgram, en la Universidad de Yale, compra este libro de Hannah Arendt
lo lee y dice, no puede ser, que este hombre estaba exterminando a los judíos en un escritorio del mismo modo que podría estar fabricando championes o haciendo... esto no puede ser así. Junta al grupo de psicólogos sociales que tenía en el departamento y dice, vamos a hacer un experimento de Milgram. El experimento lo empezó a hacer en el 63 y publicó su libro en el 74. El experimento de Milgram sacó unos artículos ahí en los diarios de New Haven diciendo que invitaba a los ciudadanos de la zona a participar de un experimento que iba a ser innovador en la educación. Se le pagaba un pequeño dinero y le dejaban faltar al trabajo. Se presentaron 700 personas al experimento, un experimento muy sencillo. Era un maestro y un alumno. Estaban esperando en una sala de espera, entraba Milgram con la túnica blanca del científico y le decía muchas gracias por venir a participar de este experimento. Uno de ustedes va a ser de maestro, otro de ustedes va a ser de alumno. En realidad, el alumno es un cómplice del experimento. El experimento está hecho solo para el maestro. El alumno hace que está en la sala de espera, que también se presentó, pero en realidad está dentro del guión del experimento. Y el experimento consistía en que el maestro se sentaba enfrente a un panel eléctrico, conectado con los cables a una silla que estaba en el cuarto contiguo. Entonces le mostraban, mire, esta silla está con los cables, usted se va a sentar acá, y le va a decir al alumno una serie de palabras, una especie de quiz, ¿no? Le dice unas palabras, supongamos que le dice ciudad, linda, peligrosa o nublada. Respuesta correcta, ciudad nublada. Y así con 20 palabras más. Se las va a leer todas juntas, lo va a dejar descansar 5 minutos al alumno y después usted le empieza a decir palabras sueltas a ver si él conecta con la palabra que usted le dijo al principio. Cada vez que el alumno se equivoque, usted le va a dar una descarga eléctrica, que van de 15 voltios a 450 voltios. Este es el experimento madre. Hay 18 variaciones del experimento, en la cual no vamos a entrar hoy. Y lo que me interesa es ir directo a la conclusión. El 75% de los participantes llegaron a los 450 voltios. Salvo 2, todos a partir de los 150 voltios empiezan a tener una especie de incomodidad con el experimento. Sobre todo porque el alumno, que como les dije era el cómplice que estaba sentado en la silla, a partir de los 150 empieza a gritar. Y a partir de los 300 dice, por favor, terminen el experimento que me estoy muriendo. Aún así, de los 300 a los 450 voltios llegó el 65%. Lo que es muy interesante del guión de Milgram, que prevía esta reacción, es que a partir de que el alumno empieza a quejar y a gritar, repito, alumno cómplice, actor que no recibe las descargas eléctricas reales, sino que está actuando que las recibe, el maestro, el ciudadano de Estados Unidos de la década del 70, ¿no? de la democracia, cuando escucha los gritos y dice, me estoy muriendo, por favor terminen esto, ya se gira hacia Milgram, como diciendo, terminemos con esto. Y Milgram en su guión escribió lo siguiente. Les decía a esta gente, continúe con el experimento, por favor, no hay daños permanentes en los tejidos. Y el propio Milgram, en el libro que se llama Obediencia a la autoridad desde el punto de vista experimental, un libro chiquitito, el propio Milgram dice, es increíble que esta frase que yo inventé no quiere decir nada. O sea, ¿qué quiere decir daño permanente? ¿Qué pasa si en vez de los tejidos le está rompiendo los huesos o les está afectando otras partes? Dice, ningún participante me preguntó qué quería decir la frase. Tenía la simple frase un efecto sobre el maestro automático de seguir apretando las descargas eléctricas. La conclusión que sacó Milgram es que Arendt tenía razón, que en realidad los sujetos entran en ciertas lógicas en las cuales pierden el discernimiento y siendo completamente, digamos, normales, están perpetuando el mal, de ahí la idea de la banalidad del mal. Termino con esta parte 1 para explicar qué es esto para Hannah Arendt. Si bien ella no lo dice así, pero es un poco la reconstrucción de la investigación, esto es la muerte del concepto de autoridad. Cuando pasan estas obediencias de este tipo es que la autoridad no existe más. ¿Y qué queremos decir cuando queremos decir autoridad? Cuando decimos la palabra autoridad, es una palabra que se puede datar históricamente, la inventan los antiguos romanos,
y la inventan para distinguirla del poder. Los romanos, los antiguos romanos, probablemente el pueblo político por excelencia, se dio cuenta de que en el funcionamiento de la comunidad había cosas que no tenían que ver con el poder, porque el poder acontece en el espacio, tiene que ver con la distribución de las relaciones espaciales entre los adultos y los niños, entre los adultos y los ancianos. Había cosas que escapaban a la lógica del poder. Entonces inventaron la palabra auctoritas, que en realidad en su etimología principal quiere decir aumentar. La autoridad es el aumento. ¿El aumento de qué? El aumento de la fundación. ¿De la fundación de qué? Para los romanos, de la fundación de la ciudad, del destino, digamos, de Roma, que estaba contenido en la fundación. ¿Cómo se da este aumento de la fundación? ¿Cómo se da estos hechos de autoridad? Los romanos decían, bueno, se da con una tríada que tiene que funcionar muy bien, que es la autoridad, con la tradición y la religión. La tradición es conocer el pasado, es de alguna manera un modo de ordenar el pasado, porque el pasado es técnicamente todo lo que pasó de ayer para atrás. Y es tan infinito el campo del pasado que la tradición es lo que te da como ciertos mojones, ¿no? Si querés saber de historia, léete estas cosas. Si querés saberla un poco sobre pintura, tenés que ver estos 6 o 7 cuadros. De alguna manera te marca un rumbo dentro de esa inmensidad que es el pasado. Y la religión para los romanos era el religar, religión de religar, de volver a atar a cada uno con su destino, con su historia, con un entramado social. Entonces, esta tríada, religión, tradición, autoridad, es para los romanos el sentido del tiempo, que no tiene nada que ver con el sentido del espacio, que es el poder. Me voy a permitir leer una cosa. Yo no traje PowerPoint, estoy muy influenciado por un señor que una vez en Madrid me dijo, en una sala así como esta, antes de preparar una charla, me dice, una pregunta, ¿usted va a decir algo interesante o va a usar un PowerPoint? Y fue una frase que me quedó, después de ahí quedé como bloqueado al uso del PowerPoint. Les voy a leer en las fuentes antiguas, en las inscripciones murales y en los papiros que se encontraron con la palabra auctoritas, lo que los filólogos han traducido al español, simplemente para mostrar la distinción con el poder. Palabras que traducen la auctoritas romanas. Aumentar, que es el sentido principal que recién dije, completar, ornar, reforzar, expander, rectificar, inspirar, influenciar, enaltecer, agregar, incrementar, ensalzar, honrar, proveer, agudizar, garantizar, ejercer responsabilidad, ejemplificar, crear, promover, fundar, iniciar, sugerir, disposición, opinión, representación, consentimiento, apoyo, conducción, consulta, modelo, reputación, venta, garantía, legitimidad y augurio. ¿Por qué les leo los 32 términos? Para que vean que acá no se habla ni de coacción, ni de imposición, ni de fuerza. Todos esos términos que uno generalmente en el uso de los términos asocia con autoridad, mezclándola con poder. Los romanos, el gran intento, digamos, teórico romano fue esta distinción entre autoridad y poder. Lo que cuenta Aren, y no vamos a entrar acá, es cómo en el avance de la historia de Occidente estas cosas se terminan mezclando. El Estado moderno es la culminación de la confusión y de la fusión de la autoridad y el poder. Y esto crea para ella males, sobre todo los totalitarismos, de donde viene Eichmann y de donde viene el experimento de Milgram. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Ahí yo ya entro en un terreno que no es el mío, no soy para nada experto en cuestiones de educación, pero sí me parece que acá hay una pista y hay un artículo de Arendt que se llama La crisis en la educación, que me parece que tiene algo, justamente, ella parte de los experimentos que hubo en Estados Unidos a inicios del siglo XX, de una especie de educación sin autoridad, de romper las cuestiones jerárquicas, esta idea de tradición, de jerarquía, y dice, bueno, los experimentos fueron un fracaso tremendo. ¿Por qué? Y dicen porque la educación es conservadora. No es que hay una opción por una educación conservadora y una educación revolucionaria. La educación es el arte de conservar. Voy a leer una pequeña cita que me parece que explica esta visión de Arendt. Quiero evitar malentendidos.
Me parece que el conservadurismo, en el sentido de la conservación, es la esencia de la actividad educativa, cuya tarea es la de mimar y proteger algo, al niño ante el mundo, al mundo ante el niño, a lo nuevo ante lo viejo, a lo viejo ante lo nuevo. Incluso la amplia responsabilidad del mundo que así se asume implica, por supuesto, una actitud conservadora. Pero esto solo vale en el campo de la educación, o más bien en las relaciones entre personas formadas y niños, y no en el ámbito de la política, en el que actuamos entre adultos e iguales y con ellos. Para preservar al mundo del carácter mortal de sus creadores y habitantes hay que volver a ponerlo una y otra vez en su punto justo. El problema es simplemente el de educar de tal modo que sea posible esa corrección, aunque no se pueda jamás tener certeza de ella. Precisamente por lo que hay de revolucionario en cada niño, la educación ha de ser conservadora. Tiene que preservar ese elemento nuevo e introducirlo como novedad en un mundo viejo que, por muy revolucionarias que sean sus acciones, siempre es anticuado y está cerca de la ruina desde el punto de vista de la última generación, es decir, desde el punto de vista de los niños o de los jóvenes que están entrando en el mundo. Creo que esta cita de Arendt resume de alguna manera cómo se aplica este concepto romano de autoridad a las cuestiones educativas. Me parece que la clave está en esta estructura temporal de una fundación. Tenemos que resolver a qué fundación nos vamos a remitir para tratar de aumentarla con nuestras acciones. Esto es una lógica diferente del poder y es una lógica en la cual se entra poco, probablemente porque lo que Arendt estaba denunciando en este artículo es, y de alguna manera surgió en las primeras intervenciones, tiene que ver con una falta de responsabilidad, con una falta de cargarse el mundo sobre los hombros, sin que ese mundo pese. Cargárselo porque no es una opción no hacerse cargo del mundo para los adultos. El gran problema ahí es una especie, digamos, de adolescentes en quienes no tienen que ser adolescentes y de niños en que no tienen que ser niños. Esto tiene muchas aristas, quizás podamos entrar en algunas en el intercambio que tengamos ahora. Yo entonces dejo por acá si abrimos el debate. Me parece que es una linda manera de cerrarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Facundo. Después de esta muy rica y variada presentación, vamos a recibir con mucho gusto sus consultas y vamos a distribuirlas. Animamos a los que están ahí seguramente escribiendo a acercarlas porque tenemos unos 15 minutos para esas presentaciones. Acá va la primera. Es inespecífica, de manera que yo la voy a leer para que los tres tomen su parte en esto. ¿Cómo construir una nueva autoridad? Bueno, no, es específica. No dice el nombre, pero dice ¿cómo construir una nueva autoridad, legitimidad del docente en esta sociedad compleja? Si quieres, empieza Facundo y los demás van a continuar porque tiene muchos sentidos esta pregunta. Quizá porque no hay que construir una nueva autoridad. Entonces, la primera cuestión en la construcción es un poco lo que dicen, la novedad está atrás, lo nuevo está siempre, los muertos están llenos de novedades, porque no están muertos, en realidad no hay que construir nada nuevo, quizás. O mejor dicho, la mejor manera de construir cosas nuevas es inspirarse en las cosas que ya pasaron. Y una segunda cosa, quizás la mejor manera de construirla es no estar pensando en la autoridad. La autoridad es algo parecido a lo que John Elster llama el subproducto. Subproducto son las cosas que suceden cuando no son un propósito que sucedan. Él pone como ejemplo el dormir. Si una persona dice me tengo que dormir, me tengo que dormir, me tengo que dormir, la consecuencia va a ser el insomnio. Algunas actividades sociales tan importantes como la honestidad, la sinceridad, la confianza son subproductos. Cuando una persona te dice en una charla de 5 minutos 8 veces que no te miente, mirá que no te miento, mirá que no te miento, mirá que no te miento, tú a la tercera vez decís, este hombre, ¿por qué me aclara todo el tiempo que no me miente? Porque, digamos,
forma parte del conversar que uno está diciendo lo que piensa. La autoridad probablemente tenga algo de esto. Las personas que dicen yo soy la autoridad o yo busco la autoridad, en el momento que están haciendo estas cosas, probablemente la estén perdiendo, porque la autoridad es un subproducto de la actividad educativa, de la actividad de hacerse responsable de lo que sea, de la actividad de ser padres, de la actividad de llevar a cargo lo que haya que llevar a cargo. Entonces, quizás una manera de construirlo es no estar pensando en ella. Bien. ¿Quisieran agregar algo? Porque se trata de la autoridad legitimada del docente. Juan Carlos. Sí, la verdad que siempre esas preguntas que empiezan por el cómo son complejas, porque no hay un cómo, no existe una receta que indique cómo hacer algunas cosas, especialmente en este nivel de complejidad en el que nos estamos moviendo. Pero, digo, en esta misma línea, ¿no? Decir, bueno, no, esto no es algo que uno se lo proponga y tenga un fin específico. A mí me parece que hay un elemento fundamental, es que la autoridad es legítima cuando uno hace bien lo que tiene que hacer. Y un docente, si el docente logra que sus alumnos aprendan, seguramente que va a tener autoridad. Si logra hacer bien lo que tiene que hacer, esa es la base más legítima de la autoridad de un maestro, ¿no? Ayer hablábamos del maestro artesano. El maestro tenía autoridad sobre su aprendiz porque era es el que mejor maneja las operaciones que definen el oficio. Y tiene autoridad, en el sentido genuino, ¿no? Para dárselo al otro, porque lo que le está dando es algo que efectivamente funciona y logra resolver un problema. Así que a mí me parece que en ese sentido, ¿no? La autoridad legítima de un docente en esta sociedad se basa por volver a recuperar el sentido de nuestro trabajo como docentes, asumirlo con responsabilidad, asumirlo con responsabilidad, básicamente. Es decir, yo creo que el factor en este sentido clave es la responsabilidad por el resultado. Yo creo que ese es un componente fundamental de la autoridad. Tenemos nuevas interrogantes y que tienen destinatarios específicos en el tema. Por lo tanto, le he pasado a Gustavo dos de ellas y Juan Carlos tiene una tercera. Bueno, están muy relacionadas, así que las leo rápidamente e intento responder a ambas al mismo tiempo. Cuando habla de la brecha entre educación primaria y educación secundaria, ¿tiene presente la gran cantidad de pases sociales que egresan de primaria? Al referir al tránsito entre primaria y educación media y mostrar la disparidad en los índices de repetición, y la pregunta, en su opinión, ¿el sistema educativo uruguayo administra o resuelve bien el tránsito de una etapa a otra? Para intentar responder estas dos preguntas por el lado de los pases sociales, ya que es un tema que recurrentemente aparece en el debate educativo y sobre todo en el debate político. A mí me parece que lo tenemos que pensar radicalmente distinto. Uno, y ustedes saben mejor que yo, sobre todo quienes tienen experiencia docente con estudiantes en educación primaria, pero sobre todo en educación secundaria, que la educación, muchas veces los adolescentes en particular en la educación secundaria la viven como una carrera de obstáculos. O sea, uno habla, yo tengo 5 hijas, así que tengo para divertirme, cuando hablo con mis hijas mayores, que son adolescentes, sobre cómo le está yendo en el liceo, rara vez encuentro que me hablen de aprendizajes, o mirá, qué interesante lo que estoy estudiando. A veces, tampoco voy a ser tan dramático, sí, pero en general está todo orientado a tengo parcial, tengo escrito, tengo que dar tal prueba, el mínimo es tanto. Parece una carrera de obstáculos, y obviamente una carrera de obstáculos, salvo para aquellos que, bueno, sienten placer en esa disciplina olímpica, no es algo placentero, o por lo menos no es como uno se imaginaría el acto educativo, que es básicamente un acto de convicción, de enamoramiento. Se hablaba de autoridad, de legitimidad, bueno, en definitiva es un contrato entre
desiguales, porque no es lo mismo el docente que el alumno. Es una relación asimétrica. En muchas otras esferas o ámbitos puede ser una relación de iguales, pero el contrato de la escuela moderna, y no digo que ese sea el contrato que vamos a reproducir eternamente, de hecho la escuela moderna no nace y se desarrolla en los últimos 200, 300 años, bueno, ese es el contrato. Un contrato que supone que para que funcione el alumno tiene que enamorarse del proceso educativo, tiene que sentir placer en aprender. Recuerdo muchas veces cuando Renato cuenta alguna anécdota de sus conversaciones con estudiantes de Finlandia, básicamente uno de lo que encuentra son respuestas casi de sentido común. ¿Por qué le gusta estudiar? Entonces, digo esto porque si uno piensa desde esa otra perspectiva la educación, bueno, ya la repetición la pensamos de manera diferente. A ver, cuando nosotros decimos un sistema educativo tiene baja repetición, está funcionando bien, eso es confundir un indicador con lo que teóricamente queremos medir o evaluar, que es teóricamente si aprendieron determinadas cosas y desarrollaron determinadas competencias, habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad la repetición, el porcentaje de alumnos que repiten, es el porcentaje de alumnos que de acuerdo a un currículum que fija determinados objetivos en un tiempo determinado curricularmente, no alcanzaron esos objetivos y se le aplica una medida remedial que es repetir el grado, que es volver a recibir lo mismo. Eso es la repetición. ¿Por qué en el debate educativo en el mundo está en tela de juicio la repetición? Doy un dato que para mí es bastante elocuente en este sentido. En los países de la Unión Europea, la mitad de los países no tienen repetición. No existe. Existe, de hecho, la promoción automática. Algunos de los países escandinavos tienen promoción automática. Esto no quiere decir que en esos países no existan evaluaciones, pruebas nacionales, pruebas por ciclo, acompañamiento. Es decir, lo que se eliminó, entre comillas, es una medida remedial que muchas veces opera como un castigo, simplemente. Uno puede, de hecho, digamos, ¿por qué se cuestiona la repetición? Porque está bastante estudiado que los niños, los adolescentes, los jóvenes, cualquier persona, aprende en distintos niveles, en distintos procesos, con distintas velocidades. Lo que se trata es de construir un sistema educativo o un centro educativo, un aula, que tenga capacidad de personalizar la enseñanza, de personalizar el aprendizaje. Quizás un niño alcanza esos logros determinados curricularmente, no en un año calendario, sino en un año y medio. Y entonces el aula tiene capacidad y el docente de ir siguiendo esas distintas velocidades. Entonces, a mí me cuesta discutir y responder a la comparación entre primaria y media. Lo único que diría es que Uruguay tiene niveles de repetición en primaria que son similares a los de la región. En Uruguay repiten en sexto año de educación primaria más o menos el 1-2%. Lo mismo que en Chile, que en Cuba. Juan Carlos podrá decir su experiencia argentina, donde Uruguay tiene niveles de repetición absolutamente disparatados, y subrayo, disparatados. Aquellos que se dedican a estudiar estadísticas comparadas, sea de pobreza, desigualdad, polarización ideológica o en este caso repetición, cuando ven un caso, un país que se despega totalmente, la primera pregunta que surge es ¿por qué? Bueno, Uruguay se despega absolutamente, no de la región, que tiene la tasa de repetición promedio más alta del mundo en educación media, sino del mundo en repetición media. Entonces uno debería preguntarse, ¿pero por qué se aplica tanto la repetición en la educación media de Uruguay? En realidad, en primaria, Uruguay se comporta como se comportan los sistemas educativos de la región y en general del mundo. Y muchos de ellos, y por eso hacía la referencia a los países más desarrollados, directamente han eliminado la repetición, o incluso en la legislación escolar se dice, bueno, la repetición es una medida última que se debe aplicar en situaciones donde realmente, luego de un proceso de evaluación muy complejo, se entiende que esa es la mejor medida para que ese alumno o alumna alcance determinado nivel de competencia, aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, a mí no me preocupa, francamente, la evolución de la educación primaria y sí colocaría la mirada en la educación media, no para culpabilizar la educación media. Lo que tenemos que preguntarnos es sistémicamente qué está pasando en la educación media para que tengamos esos niveles de logros insuficientes y esa aplicación tan generalizada de la repetición. O, simplemente con esto cierro, va largo,
buena parte de quienes aparecen computados como repetidores en la educación media en Uruguay, en rigor son alumnos que dejaron de estudiar a mitad de año ya. Son desafiliados. El sistema los expulsó, votaron con sus pies, se fueron. Y en la cuenta quedan como repetidores, porque en realidad si uno mira el currículum o el reglamento en la educación media de Uruguay, las últimas revisiones, se está haciendo lo imposible por mantener a los alumnos en el aula. Al momento de juicio de repetición, con cuántas materias pueden ir a febrero, cuáles son las notas, cuál es el mínimo de inasistencias, etc. El problema es que se van antes. El problema es que no logramos enamorarlos. El problema es que muchos se aburren. Y el problema es que también los docentes sufren con esto, porque la principal víctima, además del estudiante de todo esto, es el docente, que se supone que una vez eligió la carrera docente para enamorarse de la práctica de dar clases, de enseñar, y para lograr enamorar a sus alumnos. Gracias, Gustavo. Nos queda un minuto, tenemos 2 preguntas más. Menos mal. No, casi nada. No, está muy bien, como tengo un minuto, dramático. Entonces bueno, eso me ayuda a no contestar. No, claro, me preguntan si es posible cambiar la homogeneidad actual de la escuela a fin de poder lograr una verdadera integración social. Sí, claro. Miren, si algo es necesario, tiene que ser posible. No hay... Si es una necesidad social, tiene que haber posibilidades de hacerlo. Y que efectivamente hay posibilidades, ¿no? Organizar torneos deportivos con escuelas de diferentes contextos culturales, proyectos comunitarios, visitas, en fin, miles de posibilidades en términos de experiencias de aprendizaje que si uno tiene el objetivo, si uno se propone promover esta idea de conocer al otro, va a lograr actividades en cada contexto las que se puedan hacer, pero lo primero que hay que tener es el propósito de hacerlo. Si yo no quiero promover esta idea de que tengo que conocer, respetar al otro, al diferente, seguro que no voy a encontrar ninguna actividad. Entonces, la primera cuestión es tener la necesidad de hacerlo, el objetivo de hacerlo, y después las actividades para hacerlo se van a encontrar, y ahí, insisto, hay muchas posibilidades dadas desde el ámbito de las actividades de lo que hoy se llaman extracurriculares. El deporte, el arte, en fin, todo lo que tiene que ver con proyectos comunitarios, etc. La otra pregunta es más complicada, ¿no? Me dicen cómo se puede articular la inversión en capital cultural cuando la satisfacción de necesidades básicas de los que reciben educación se encuentran con docentes con necesidades también insatisfechas en el plano social y personal. Bueno, quizás lo primero que habría que saber es esto: ¿qué quiere decir un docente con necesidades básicas insatisfechas? ¿Cuáles son? Y si están, bueno, efectivamente hay que tener estrategias para satisfacerlas. Es muy difícil lograr que una persona que tenga él necesidades básicas insatisfechas logre que el otro las cubra. Pero yo creo que en ese sentido nos hacen falta tener diagnósticos más precisos sobre esto. ¿Qué queremos decir que un docente tiene necesidades insatisfechas? ¿De qué se trata? Los niveles salariales dirían que no estamos ante docentes que tengan necesidades de alimentación, ¿no? De nutrición, de vivienda, etcétera, que vivan en condiciones de marginalidad. No es eso. Si son necesidades más de otro tipo, más vinculadas a satisfacción de logros personales, yo creo que ahí un poco Gustavo decía esto, ¿no? Los docentes que sus alumnos fracasan se debe sentir insatisfecho. Y esa necesidad de satisfacción, de desarrollo personal y profesional puede tener que ver con formación, con proveerle, digamos, de instancias, ¿no? de capacitación, de trabajo en equipo. Yo creo que la fundamental estrategia para enfrentar este problema del lado del docente es la idea de salir del individualismo y de promover el trabajo en equipo, el grupo, ¿no? Salir del aislamiento del desempeño docente para ponerlo como su responsabilidad, como una responsabilidad colectiva. Pero bueno, menos mal que como tengo nada más que un minuto, dejo aquí y no profundizamos más. Muchas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.